Hola, un saludo cordial. En esta oportunidad quiero dar a conocer un caso más de la forma cómo se puede obtener el sentido de las curvas en un alineamiento horizontal, ya que estas de acuerdo a la dirección que tenga el alineamiento pueden ser derechas o izquierdas. Mi nombre es Carlos Herón, soy topógrafo tecnólogo y deseo que el tema que voy a exponer sea del agrado de todos ustedes. Bien, entendamos lo que es un ángulo de deflexión. Dice, un ángulo de deflexión es aquel que se forma del lado de un alineamiento poligonal y la prolongación del lado inmediatamente anterior. Si yo me encuentro ubicado en este punto y mi alineamiento tiene este sentido, entonces el ángulo que se forma aquí o se barre aquí se denomina deflexión derecha. En caso contrario, si mi alineamiento tiene este sentido, el ángulo formado aquí sería una deflexión izquierda. Esta deflexión se la determina mediante un triángulo que por lo general es la letra griega mayúscula delta. Bueno, veamos la forma como se calcularía una deflexión. Presento yo aquí dos casos, el uno de un alineamiento que presenta este sentido, o sea, en el sentido de las manecillas del reloj, y otro caso que presenta su dirección en sentido contrario. En este caso nos vamos apoyándonos en las orientaciones de los lados del alineamiento, como son los azimut. Vamos a determinar cómo se calcularía la deflexión, que por cierto, pues esta deflexión aquí es derecha. Entonces, esta deflexión derecha sería, de acuerdo a la expresión, que el azimut del lado 2, 3 menos el azimut 1, 2 nos determinaría este tipo de deflexiones. El valor resultante en esta expresión es un valor positivo, siempre va a ser un valor positivo. En este otro caso, tenemos que el azimut del lado 2, 3 menos el azimut del lado 1, 2 nos determinaría este tipo de deflexiones, que sería izquierda, sería una deflexión izquierda. El resultado que vamos a obtener aquí siempre va a ser un valor negativo. Bueno, en esta imagen ya tenemos el diseño geométrico en planta de una vía con sus correspondientes curvas. En este caso, por ejemplo, en la primera curva, que se ubica en la deflexión 1, decimos que esta curva es de sentido izquierdo, mientras que esta de sentido derecho, aquí tenemos una curva de sentido derecho y sale con una curva de sentido izquierdo. Yo le he calculado los valores de las deflexiones a cada una de estas curvas, como por ejemplo la deflexión 1, la deflexión 2, la deflexión 3. Cada una de estas curvas, estos son los datos que se representan de cada una de estas deflexiones. Por ejemplo, ¿cómo procederíamos para calcular en la deflexión 1 su valor? Entonces, apoyándonos en los azimut, vamos a decir que la deflexión 1, va a tener que el azimut que se forma entre el PI1 y el PI2
va a ser de 224 grados 20 minutos 47 segundos, menos el azimut que se forma desde el inicio del alineamiento hacia el PI1, que en este caso sería de 301 grados 28 minutos 9 segundos. El resultado aquí nos da un valor negativo de 77 grados 7 minutos 22 segundos, y por eso es una deflexión izquierda. En el caso de la deflexión 2, tenemos que el azimut que se forma entre el PI2 al PI3 es de 290 grados 19 minutos 51 segundos, menos el azimut que se forma entre el PI1 al PI2, que es de 224 grados 20 minutos 47 segundos. Este azimut, que lo tenemos representado aquí, es el mismo que se representa aquí. Este nos da un valor de 65 grados 59 minutos 04 segundos, o sea, es lo que le corresponde a esta deflexión. Y por lo tanto, pues el valor es positivo en este tipo de deflexiones. Pero vamos a ver aquí, por ejemplo, en el caso de la deflexión número 3, que decimos que esta deflexión se calcularía a partir del azimut formado desde el PI3 al PI4, que sería de 27 grados 16 minutos 19 segundos, y el azimut formado entre el PI2 al PI3 de 290 19 51. ¿Qué pasa? Hasta aquí vamos a obtener un valor negativo, o sea, que es el que corresponde a este ángulo externo que se forma aquí. Si le sumamos 360 grados, pues obviamente pues tendríamos el valor de la deflexión, que sería una deflexión derecha con su signo positivo. De esta misma forma se haría el cálculo de las deflexiones subsiguientes al alineamiento. Bueno, realizada la introducción anterior, entonces ahora sí vamos a hacer lo pertinente en AutoCAD Civil 3D para ilustrar el caso del sentido de las curvas. Para tal efecto, ya tengo aquí cargado el AutoCAD Civil 3D y he realizado de antemano un archivo el cual nos va a ilustrar el sentido de estas curvas. Abrimos el archivo y aquí presento yo tres casos de poligonales, en donde la primera, por ejemplo, al tener este sentido, vemos que todos los ángulos que presenta, los ángulos de deflexión que presenta esta poligonal son del sentido derecho, mientras que en esta otra poligonal vamos a tener ángulos de deflexión izquierdos como derechos, y el sentido que presenta, o la dirección que presenta este alineamiento, pues es este. De igual manera, tenemos acá otra poligonal que presenta el sentido como las manecillas del reloj, y también va a tener casos de curvas que van a ser izquierdas y derechas. Bueno, ahora sí vamos a realizar el siguiente procedimiento. En la ventana del Tool Space nos dirigimos a configuración, en configuración a alineación, ingresamos luego
y vamos a la opción estilos de etiquetas, abrimos los estilos de etiquetas, nos dirigimos hacia curva. En curva nos vamos a dirigir hacia la opción que dice expresiones. En expresiones vamos a dar un clic derecho y decimos nuevo y nos obtenemos esta ventana donde vamos por separado a ingresar estas tres expresiones que yo tengo en el bloc de notas. La primera, la deflexión, el cálculo de la deflexión. En la segunda, el condicionamiento, una segunda variable, el condicionamiento que tiene las deflexiones, el ángulo de deflexión. Y la tercera, el sentido que le vamos a dar a las curvas mediante esta expresión. Entonces, en nombre vamos a darle la variable correspondiente. Vamos a decir DF. Podemos, si es de nuestro agrado, darle una descripción a qué se refiere lo que hace DF. Por ejemplo, yo le voy a decir que eso se refiere al cálculo de la deflexión. Ok. Luego en expresión vamos a crear este valor que dice que la orientación final menos la orientación final es la que nos da el ángulo de deflexión. Entonces ingresamos aquí y decimos que la orientación final menos la orientación inicial es la que nos va a calcular la deflexión. ¿Qué tipo de formato va a tener esta variable? Obviamente, pues esta variable va a ser de tipo ángulo. Damos a aceptar y ya hemos creado la primera expresión. Acto seguido, pues procedemos a crear la segunda expresión, realizando el mismo procedimiento. En este caso le vamos a llamar el nombre de la variable B. B es la que obtiene la condición de decir que si la deflexión es mayor o menor de 360 grados. Entonces, para ese efecto, vamos al bloc de notas donde tengo yo la expresión y vamos a copiar este resultado y lo vamos a llevar a expresión. Y este va a ser el formato de este va a ser doble. Damos OK y así hemos creado la siguiente expresión. Finalmente, la última expresión en la que nos evalúa el sentido de la curva. Entonces, nuevamente en expresiones damos en nuevo, vamos a crear la siguiente variable que va a ser el sentido. En este caso le vamos a llamar S. En descripción, por ejemplo, le podemos decir calcula el sentido de la curva. Entonces, en el bloc de notas nos vamos a dirigir aquí a la última expresión y esta la vamos a copiar y la vamos a colocar en esta ventana y el resultado o el formato va a ser doble. Aceptamos. Bueno, habiendo creado ya las expresiones anteriores, entonces ahora procedemos a hacer estas poligonales alineamientos. Entonces en alineación, en crear alineación a partir de objetos, seleccionamos la polilínea, le vamos a dar un nombre de eje 01, vamos a quitarle las normas de diseño y vamos a optar por un radio de 100 metros. Entonces ya
aquí tenemos este primer alineamiento. De igual manera con los dos siguientes creamos este nuevo alineamiento, le vamos a llamar un alineamiento 02. Vamos a quitarle las normas de diseño y también vamos a ponerle radios o colocarle radio de 100 metros. Tenemos la poligonal 2 con sus curvas correspondientes, lo mismo que en la poligonal 3. Bueno, vamos a editar este alineamiento. Vamos a decirle en las normas de diseño quitarlas, y aquí tenemos que este es el alineamiento o el eje 03. Correcto. Bueno, ahora sí procedemos a colocar en cada una de las curvas de los correspondientes alineamientos el identificador de curva, que es el que nos dará el paso a construir la tabla de valores de curvas donde se representará el sentido de las mismas. Entonces, para este efecto seleccionamos el alineamiento y en añadir etiquetas vamos a segmentos múltiples, seleccionamos nuevamente el alineamiento y ya obtenemos el identificador de curva. Vamos a aumentar un poco la escala. Entonces notamos que aquí ya tenemos identificado la numeración de la curva, el orden de las curvas. De la misma manera procedemos en este otro alineamiento. Vamos a seleccionar en etiquetas el segmento múltiple y vamos a darle el identificador correspondiente. De igual forma, procedemos con este último alineamiento. Y ya tenemos todas las curvas debidamente identificadas para crear sus tablas. Bueno, ahora nuestro siguiente paso es el de crear las tablas de cada uno de los alineamientos, o sea, las tablas de datos de curvas. Entonces procedemos, seleccionamos el alineamiento y vamos a añadir curva. Yo aquí he creado 3 estilos para los 3 alineamientos de 3 tablas, o sea, 3 estilos de tablas para los 3 alineamientos. Vamos a seleccionar tabla 1 y luego creamos la tabla correspondiente para este alineamiento. Enseguida procedemos de la misma forma para el siguiente alineamiento. Vamos a seleccionar la tabla 2, seleccionamos los identificadores de la curva, de las curvas, y entonces creamos la correspondiente tabla. Vamos a hacerlo para este alineamiento. Vamos a crear la tabla. Vamos a seleccionar la tabla 3. Correcto. Hemos creado así de esta forma las 3 tablas que nos identifican a cada uno de estos alineamientos, las tablas de valores de curvas. Bueno,
Ahora analicemos el resultado que nos arroja en cada una de las tablas en la columna sentido, los diferentes resultados que nos dan que nos van a dar más tarde el sentido de la curva. Para esto vámonos a la fórmula que habíamos creado con anticipación, en donde dice que el sentido de la curva está condicionado a esta expresión, en donde dice que si el valor es verdadero, si se obtiene un valor verdadero, nos da un valor de 1, en cambio si es falso, si la expresión evalúa que es falso, nos da un valor de 0. Pero nosotros lo queremos indicar que nos diga que en qué condiciones, izquierda o derecha. Entonces, analizamos aquí, nos dice, si el resultado es 1, siempre va a darnos un valor, o le vamos a colocar la letra I, diciendo que la curva tiene sentido izquierdo. Si el valor es 0, nos va a reportar un valor D, diciendo que la curva tiene un sentido derecho. Entonces, analicemos esta tabla en la cual tiene valores 1 y 0. Entonces, si el valor es 1, vamos a decir que la curva es de sentido izquierdo. Si es 0, es de sentido derecho. Bueno, ahora vamos a proceder a hacer el cambio correspondiente de estos valores en la columna sentido, el valor 1 y el valor 0. Entonces, para este asunto, donde dice 1, colocaremos la letra I, y donde dice 0, vamos a hacerlo con la letra D. Para este ejercicio yo he utilizado la siguiente aplicación. Esta es una aplicación para crear estilos de fuentes de letras para el sistema operativo, en este caso para Windows. Entonces, ¿cómo procedemos? De antemano, en esta aplicación yo ya he creado un archivo de fuente de letras denominado sentido de curvas. Vamos a arrastrar este archivo hacia la aplicación, y aquí notamos que este es el estilo de fuente que vamos a instalar en el sistema operativo para que interprete el programa, para que Civil 3D interprete cuál va a ser la posición D y cuál va a ser la posición E. Entonces, en la expresión que habíamos creado de antemano, decimos que en la posición 0, o sea, estamos utilizando únicamente el sistema numérico de la fuente de letras. Entonces decimos que en la posición 0, que viene dada por esta expresión, me va a colocar la letra D, y en la posición 1 del estilo de la fuente me va a colocar la letra I. Entonces, con este estilo de fuentes procedemos a hacer la correspondiente instalación. Vamos a instalar esta fuente. Vamos nuevamente al archivo sentido de curva, le damos doble clic y luego notamos aquí que dice que en la posición 1 está con la letra I y la posición 0 es la letra D. Lo instalamos, esta fuente yo ya de antemano la tenía ya instalada, pero volvemos a instalarla nuevamente, y ya ha quedado debidamente instalada
en la carpeta de fuentes del sistema operacional, o sea, en Windows. Bueno, entonces vamos a ver la ruta en que se instaló nuestra fuente, que va a servir para darle más tarde el sentido a las curvas. Vamos al explorador de archivos. En el explorador de archivos nos dirigimos a C, en la carpeta Windows, luego en la carpeta Fonts, y aquí vamos a encontrar en qué sitio se ha instalado nuestra fuente. Entonces notamos que nuestra fuente se encuentra aquí, ya debidamente instalada. Bueno, el siguiente paso entonces es proceder a hacer el cambio de estos valores, tanto del 1 como tanto de los unos o los ceros que se encuentran en las tablas. Entonces vamos ahora a editar el estilo de la tabla, en donde dice la columna sentido. Damos un doble clic en el valor de la columna y vamos en primer término a buscar el valor de la variable, o sea, la variable que creamos en las expresiones. Entonces, la letra S, que es el sentido de la curva, y en formato buscamos en el tipo de letra la letra o el estilo de fuente que habíamos creado anteriormente y lo habíamos instalado en el sistema operativo, o sea, sentido de curva. Lo cargamos y entonces aceptamos, aplicamos, aceptamos y notamos aquí que se nos han cambiado los valores numéricos por las correspondientes letras. O sea, vámonos al gráfico o al dibujo del alineamiento y decimos que en la curva número 7, el sentido de esta es izquierda, tal como lo notamos aquí en la tabla. Es izquierda. Vamos a la siguiente curva. En la curva número 8 tenemos que el sentido es derecho. En la 9, en la curva número 9 tenemos que es derecho. En la curva número 10, la curva número 10 izquierdo. Y así evaluaremos todos los datos. En la curva número 11 es derecha, aquí tenemos el valor de derecho. En la curva número 12 también es una curva derecha, y en la curva número 13 es izquierda. Entonces ya queda solucionado, arreglada la tabla de datos de curvas horizontales. A ver, en esta otra tabla vemos que en el alineamiento todas las curvas van a ser derechas. Por lo tanto, al cambiar los datos aquí del sentido de la curva, nos van a dar todo la letra D, o sea, de sentido derecho. Procedamos, vamos a editar la tabla en sentido. Vamos a decirle en propiedades la variable S, en formato, vamos a donde dice sentido de curva, vamos a encontrar el sentido de fuente, sentido de curva, cargamos la variable y aplicamos. Miremos que aquí todos los sentidos de las curvas son derechas, tal como nos lo dice el alineamiento que tenemos aquí. Vamos a ver para este otro alineamiento, vamos a cambiar los datos correspondientes. Entonces, propiedades de la variable S, buscamos
el estilo de fuente, o sea, sentido de curva. Vamos a ver. Sentido de curva. Y cargamos la variable. Y miramos aquí que, por ejemplo, en la curva 14 dice que es una curva de sentido izquierdo. Vamos a examinarla acá en el alineamiento. Entonces tenemos que en la curva 14 es izquierda, en la curva 15 derecha, tenemos sentido derecho, en la curva 16 lo mismo, derecha, en la curva 17 decimos que es izquierda, y en la curva número 18 decimos que es derecha. De esta forma he querido presentar este ejercicio acerca de obtener los sentidos de las curvas en un determinado alineamiento. Ojalá sea del agrado de todos ustedes y nos veremos en una próxima oportunidad. No olviden expresar sus comentarios. Cordial saludo y muchas gracias.